Bienvenidos a este nuevo estudio de Primera de Pedro, capítulo 4, y nuestro tema de hoy, pecar o no pecar, una decisión. Jesucristo luchó en la carne y logró acabar con el pecado. Miremos ahí en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice que Jesucristo, al estar aquí en la tierra, tú podrás vencerlo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que nosotros tenemos dos personas, dos seres, dos sentimientos que están a la puerta de nuestro corazón, el bien y el mal, y es nuestra decisión a quien le abrimos. Dice que Jesucristo está a la puerta esperando que le abramos nuestro corazón para Él entrar, pero Él puede entrar a la fuerza. No, Él necesita que yo le dé permiso para que Él entre. El pecado dice que está a la puerta, pero Él puede entrar a la puerta. Tampoco. Si nosotros miramos Génesis y Apocalipsis, encontramos esas dos contraposiciones. Nos está hablando de que Jesús está a la puerta, y mire que nosotros por lo general cuando evangelizamos siempre tomamos, pero ¿cuál de estos dos capítulos? ¿El de Génesis o el de Apocalipsis? Por lo general de Apocalipsis. Mira que Jesús está a la puerta esperando que le abra su corazón. Sí, Jesús está a la puerta, pero también nos dice la palabra que ¿quién está a la puerta? El pecado. Los dos están ahí, esperando el momento oportuno para entrar. Jesucristo no puede entrar a nuestra vida si nosotros no le autorizamos, y el pecado tampoco puede entrar a nuestra vida si nosotros no le autorizamos. Por eso nuestro tema de hoy, pecar o no pecar, una decisión. Nosotros decidimos qué queremos hacer, el bien o el mal. ¿Cómo tomar la buena decisión entonces de no pecar? Es lo que vamos a mirar. Si el pecar o no pecar es una decisión, depende de ti, depende de mí, entonces vamos a aprender a través de la palabra cómo tomar la buena decisión de no pecar. Primero, desechando la vieja forma de vida
que bastante ya disfrutamos en el mundo. Ahí en el versículo 3, ya en primera de Pedro, capítulo 4, nos hace una recomendación, nos dice algo. Baste allá en tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué es lo que nos dice ahí el apóstol? Ya basta lo que vivieron antes, ya es suficiente. Ya tuvieron tiempo donde aparentemente disfrutaron, ya tuvieron tiempo donde aparentemente vivieron en sus deleites. Ahora ubiquémonos en la nueva vida. Mira que es tan bueno Dios que no nos recrimina, ni nos señala, ni nos hace sentir culpables de lo que hicimos antes, sino que es lo que nos dice: ya basta, ya tomen la decisión de una nueva vida, ya bastante disfrutaron, ya bastante vivieron en el mundo, ya bastante hicieron todo ese tipo de cosas, hoy hagamos las cosas conforme a Dios quiere. Y nosotros podríamos tomar esa decisión, decir: sí, ya bastante anduve en el mundo, ya bastante estuve descarriado, ahora ya es hora de sentar cabeza. Es más, sin ser espiritual, sin ser religioso, ¿cuántos hombres y mujeres que tenían una vida disipada, con hombres, con mujeres, llegan un momento donde dicen: ahora voy a sentar ¿qué? Cabeza. ¿Cierto? ¿Qué es lo que él está diciendo cuando toma esa determinación? Cuando él dice: yo voy a sentar cabeza, ¿qué? ¿Va a meterse como el avestruz en algún lugar? No, él dice: ya basta. Cuando él dice: ya voy a sentar cabeza, significa: ya basta. Ya hice lo que hice, ya anduve por donde anduve, ahora es el momento de un cambio. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Ya es suficiente, ya vivieron. ¿Cuántos años? ¿A los cuántos años conociste de Cristo? ¿No te parece ya suficiente? ¿Cuántos años viviste en el mundo? ¿Cuántos años estuviste en perdición? ¿No te parece que ya es hora de sentar cabeza? ¿Cómo tomo una buena decisión? Cuando yo tomo la decisión de desechar el pasado. Y tal vez tú y yo podremos haber nacido en hogar cristiano, conocer desde muy pequeño. No significa que no hayamos tenido una vida de la cual renuncié. No importa cuántos años, no importa si nació en una cuna cristiana. Igual hay cosas que nosotros hacíamos y que es bueno de ahora decir: ya basta. Tal vez nacimos en un lugar cristiano, no estuvimos en prostitución, no estuvimos en alcohol, no estuvimos en droga, pero también éramos negligentes, también éramos pasivos en la obra, pero igual solamente calentábamos puesto en alguna iglesia, y uno podría decir: ya basta. ¿Cuántos años llevo siendo cristiano solo calentando sillas? Ya es hora de un cambio en nuestra vida. ¿Cómo tomar una buena decisión? Cuando yo desecho esa vieja vida que tenía antes y tomo la decisión de un cambio. Cada vez que alguien nos señale, podríamos decir entonces: yo era. En cambio tú sigues siendo. Yo era todo eso, pero ahora he cambiado, he tomado la decisión de cambiar. Segundo, entendiendo que quienes andaban en nuestra mala forma de vivir van a querer que otra vez nosotros estemos en ese pasado, y ellos van a tener que responder por sus actos. ¿Cómo yo tomo la decisión de ya no pecar? Cuando yo entiendo que quienes todavía están en ese estado de pecado van a tener que responderle a Cristo, y si nosotros volvemos tendremos que responderle también a Cristo. Ahí los versículos 4 y 5. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. Pero ellos, ¿qué dice ahí? Darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuál será la actitud de las personas que estaban acostumbradas a correr esa vida que nosotros teníamos? Dice: estos, los que andaban con ustedes, se van a extrañar de que ahora ustedes ya no anden, y hasta los van a, ¿qué dice? A ultrajar, los van a maltratar, pero ellos pagarán por lo que están haciendo. Y si ellos pagan lo que están haciendo, lógicamente nosotros no podremos escaparnos de ello si volvemos a eso. ¿Cómo entonces yo ya no meterme en esa vida de pecado, entendiendo que los que todavía viven en pecado van a tener que responder
nosotros tomamos la decisión de salir de ese lugar, al menos ya estamos libres de ese juicio que va a hacer Jesús. Tercero, manteniéndose siempre en oración. Versículo 7, ¿qué nos dice ahí? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿qué dice ahí? Sobrios y velad en oración. La única forma que nosotros tenemos para no caer en esa tentación diaria que el mundo nos ofrece es si nos mantenemos siempre en oración. Recordemos que la oración no siempre debe ser para pedir, para reclamar, para exigir, sino también para pedirle a Dios que nos cuide de esa tentación, para pedirle a Dios que nos cuide de no tomar la mala decisión de volver al pasado. Nosotros los cristianos por lo general somos expertos en orar, pero ¿por qué oramos? Por lo general oramos para que nos sane si estamos enfermos, oramos para que nos dé dinero si es que no lo tenemos, pero muy pocas veces oramos para que Dios nos mantenga en una vida recta. Si en nuestras fuerzas no está el mantenernos libres del pecado, ¿qué deberemos estar haciendo? Orando. Pero para yo orar debo conocer mis debilidades. El problema es cuando yo me tapo, cuando yo me creo el súper espiritual y pienso que ya no tengo tentaciones, que ya no tengo malos pensamientos. Cuando yo conozco mis debilidades, me sirve para yo estar orando para ello. Por eso la pregunta de esta mañana: ¿cuántas veces tú has orado por esa debilidad que puedes tener? ¿O eres de los que piensan que ya no tienes ninguna debilidad y que estás por encima del bien y del mal? Porque hay muchos cristianos, pastores, líderes que creen que ya están por encima del bien y del mal, que ellos ya están los superungidos y que por ellos no pasa ningún mal pensamiento. Y quien no reconoce sus propias debilidades, lastimosamente no tiene cómo cuidarse. Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, oramos como Pablo. Pablo negaba sus debilidades. Pablo decía: Señor, yo cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, quiero hacer lo malo. Y es más, él decía: porque yo encuentro en mí una lucha. Quiero hacer el bien, pero también quiero hacer el mal. Y como él reconocía sus debilidades, él oraba por ellas. Señor, mi debilidad es esta, a mí me gusta esto. Señor, ayúdame a mantenerme firme. Y de esa forma nosotros vamos a salir adelante. Todo aquel que niega sus debilidades está más propenso a caer. Eso pasa como en la salud. Hay personas que dicen: no, yo no me enfermo de nada, sale como sea, no se cuida, y cuando menos lo piensa, está enfermo. Y ni siquiera de una gripita, sino enfermo y grave. ¿Por qué? Porque no se cuidó, porque todo, según él, nunca le hacía nada daño. Por lo tanto, nunca se cuidó. Cuando yo conozco mis debilidades, puedo orar. Entonces, ¿cómo me puedo mantener en ese camino recto con Dios? Si me mantengo en oración. ¿Cuántas veces nosotros oramos por nosotros mismos? ¿O cuántas veces nosotros le decimos al hermano de confianza, a la persona de confianza: hermano, ayúdeme, ore, mi debilidad es esta, ore por mí? Pero no le voy a decir eso al chismoso, porque entonces ahí sí me mete en problemas. Cuarto, teniendo amor los unos por los otros. El amor hace que no provoquemos la caída de los demás en pecado. El amor a nosotros mismos hace que no caigamos. Cuando nosotros amamos a los demás hermanos, vamos a luchar para que ellos no caigan. Si tú amas a ese hermano, cuando tú le ves y le detectas una debilidad, ¿qué haces? Ahí mismo lo sacas en el diario, en el periódico. Si tú amas a ese hermano y apenas le detectas una debilidad, lo que tú podrías es hacer, llamarlo y decirle: mi hermano, yo he visto que usted tiene esta debilidad, pero ¿por qué no oramos? El amor nos va a llevar a cuidar a ese hermano y a no apuñalearlo. Y ese amor me va a llevar a cuidarme a mí mismo cuando yo me amo a mí mismo. Ahí en el versículo 8, ¿qué dice? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, ¿qué dice que hace? Cubre, ¿qué dice? Multitud de pecados, errores, equivocaciones.
Solamente el amor por esa otra persona me lleva a cubrir, ¿qué dice? ¿A cubrir qué? Multitud de qué? De pecados, que es lo que estamos llenos. Si yo veo a mi hermano que lo amo, que está en pecado, ¿a qué me lleva? ¿A exponerlo al escarnio público? No, me lleva a orar por él, me lleva a cuidarlo, me lleva a aconsejarlo, me lleva a luchar para rescatar a esa persona. Pero cuando nosotros no nos amamos ni amamos a los demás, apenas nos enteramos de que alguien cayó en pecado o que alguien está próximo a pecar, ¿qué hacemos? Le caemos encima, porque simplemente ni nos amamos, ni sabemos cuál es nuestra misión. Por lo tanto, para ayudarnos a tomar la decisión de no pecar y ayudarles a otros a no pecar, se necesita amor. Pasa como los padres. Cuando tú como papá amas a tu hijo y encuentras un defecto en tu hijo, ¿a cuánto sales a contárselo? ¿Tú sales a contárselo? No, tú hablas con él, tú le corriges. ¿Por qué? Por amor, porque lo amas. Por lo tanto, para mantenernos alejados del pecado, necesitamos amarnos. Si yo me amo, no voy a caer en pecado. Y si yo amo a mi hermano, lo voy a cuidar para que él tampoco caiga en pecado. Es un equipo, somos una familia. Y eso es lo que el pueblo cristiano no entiende. Somos una familia. Y como familia nos tenemos que amar entre todos y cuidar entre todos. Inclusive en eso. Pablo, ¿qué decía? Que oren por mí. Pablo decía, oren por mí. Oren por mí. Porque tengo esos problemas, porque tengo esas debilidades. Oren por mí, para que Dios me cuide, para que Dios me proteja, pero porque conocía muy bien quién era Él y cómo era Él. Quinto, no murmurando contra los demás. La murmuración hace que nos descuidemos y caigamos en pecado. No pienses que eso malo que le pasó al hermano nunca te puede pasar a ti. Ese es el peor error que nosotros los seres humanos podemos cometer. Pensar que a los demás siempre les va a pasar eso, pero a nosotros no. Cuando nosotros nos damos cuenta que un hermano, un amigo, un familiar cayó, nosotros por lo general lo juzgamos porque pensamos que nosotros eso nunca. Yo no. Él, el hermano, la hermana, pecador, inmundo, se va a condenar, pero no piensa que uno también puede caer. No murmures de los demás. Ahí en el versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros, pero ¿cómo dice ahí? Sin murmuración. Ayúdense, pero sin murmuración. Muchos de nosotros sí ayudamos al otro, pero ¿cómo lo hacemos? Murmurando, hablando mal, criticando. ¿Cuántas veces se ayudan del uno al otro, pero todo el mundo lo sabe? Es que ya me tocó ayudar a ese hermano, es que me tocó ayudar a ese hermano. Y hay algunos que oran por el hermano porque está a punto de pecar, pero acompañada esa oración ¿de qué? De murmuración. Y parece una santidad. Hermano, venga, le voy a contar algo, pero para que estemos orando, hermano. No es chisme, es para que estemos orando. ¿Usted sabe lo que hizo la hermana? ¿Usted sabe lo que hizo el hermano? No voy a contarle a nadie que es para que estemos orando. Lo malo es que ese mismo le está diciendo ¿a quién? A todos. Lo que hagamos por nuestros hermanos, hagámoslo pero sin murmuración. Hospédense los unos a los otros, pero ¿cómo? Sin murmurar. Es que yo le voy a traer una libra de arroz porque aquí entre nos como que se está muriendo del hambre. ¿Eso qué es? Murmurar. Yo puedo ayudar a que otras personas no caigan en pecado y yo puedo luchar para yo mismo no caer en pecado. Cuando yo murmuro por lo que otros hacen, lastimosamente me descuido a mí mismo. Nos descuidamos a nosotros mismos. Estamos tan ocupados criticando por qué cayó ese hermano que cuando nosotros nos damos cuenta y nos volteamos a ver a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo. Lo mismo. No sé si se ha dado cuenta. Todo murmurador y todo aquel que critica a los demás, tarde o temprano termina haciendo lo mismo o peor todavía. Yo conozco muchas personas que eran expertas en criticar, en murmurar la falla del hermano y hoy han hecho cosas peores todavía.
simplemente porque nunca se cuidó. Sexto, manteniéndose en servicio. El mantenerse en la actividad hace que se mantenga alejado del pecado. Un cristiano ocioso siempre tiene tiempo para enredarse en cosas del mundo. Hay un adagio popular en la calle que dice: mente desocupada. Toda persona ociosa, por lo general, ese espacio libre que le queda lo termina utilizando en cosas malas, en pensamientos malos. ¿Por qué el hombre o la mujer se mete a ver pornografía y eso? Porque no tiene tiempo. Porque tiene tiempo de sobra, porque está tan desocupado que no sabe qué hacer y en cualquier cosa se mete. ¿Por qué se mete en tanto chisme? Porque no tiene nada que hacer. Toda persona ociosa, por lo general, se mete en problemas. Si yo quiero alejarme del pecado, debo mantenerme ocupado, me debo mantener activo. En el versículo 10, ¿qué nos dice? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno que dice según el don que ha recibido, ¿qué es lo que le está aconsejando? ¿Qué dice ahí? Póngalo al servicio. En la Reina Valera dice, ministre. ¿Y ministrar qué es? Servir. Cada uno, si tiene algún don en especial, póngalo al servicio. Sirva. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos desocupados, digamos, desanimados? Porque es desocupado. Hay cristianos desocupados. Hay pastor, yo no soy desocupado, yo trabajo en 3 empresas, yo desocupado espiritualmente. No estamos hablando de la ocupación física. En tu casa, en tu empresa te la pasas bien porque estás bien ocupado. En la iglesia te la pasas mal y desanimado, ¿por qué? Porque estás bien desocupado. Una persona, siempre lo he dicho, cuando una persona empieza a enfermarse. Yo conozco personas que toda su vida han trabajado duro, han sido bien consagrados a su trabajo, no les duele un pelo, no les duele nada, y preciso cumplen la edad de la jubilación, se pensionan, y de ahí para allá, ¿qué empieza en su cuerpo? La enfermedad. ¿Por qué? ¿Porque es malo pensionarse? No, sino porque ahora empezó una etapa de ocio, de no hacer nada, y eso es lo que lo mata. Si tú estás a punto de pensionarte, ve mirando qué vas a hacer, porque de lo contrario esa inactividad te va a matar, esa inactividad va a hacer que te enfermes. Toda persona que está acostumbrada a una vida activa, cuando ya no deja de ejercer eso, lastimosamente se va a enfermar. A nivel de ciencia, ¿qué dice? Todo órgano que se deja de utilizar, ¿qué es lo que sucede? Se atrofia. Todo órgano. Y nosotros somos un órgano en el cuerpo de Cristo. Y si tú dejas de estar activo, en la iglesia, ponte a pensar por un segundo. En la iglesia, ¿cuándo has notado que llega más desánimo a tu vida? ¿Cuándo has notado que ya no tienes ganas como de venir, ya no tienes ganas de estudiar? Cuando estás bien metida, cuando estás discipulando, evangelizando, cuando estás compartiendo, cuando estás entregando volantes, cuando te congregas con regularidad. No, por lo general cuando no tengo nada que hacer vienen los pensamientos malos, el desánimo, es que porque a mí vienen las preocupaciones, viene el estrés. Todo cristiano activo es cristiano sano a nivel espiritual. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación del apóstol? ¿Qué le dice? Si ustedes tienen dones y talentos, ¿qué le dice? Póngalo al servicio, porque eso es lo que lo está matando. Busque en la iglesia y diga, pastor, yo sé hacer esto, ¿en qué puedo colaborar? A mí me gusta orar. ¿Hay algún lugar por el cual pueda orar? A mí me gusta orar. Cada quien mire lo que sabe hacer. Hay otros que podrán decir, pastor, a mí me fascina compartir. ¿Será que hay algún lugar donde yo pueda ir a compartir? Si tú no eres de los que saben compartir, no te asustes ni te pongas mal. Tal vez no sabes compartir, pero sabes hacer otra cosa. Tal vez tú eres de los que les gusta orar. Entonces tú di, pastor, póngame a mí en esa cadena de oración. Pastor, yo quisiera orar por esa zona, por ese lugar. Yo no puedo ir, tal vez no me nace ir a predicar, pero sí me gusta orar.
Póngame a orar para que ya vaya gente a ese lugar a compartir. Yo no puedo ir porque no tengo tiempo ni me gusta hacerlo, pero voy a orar. O lo más agradable todavía, pastor, para ir a ese lugar, ¿cuánto se necesitaría? Yo puedo contribuir, yo puedo colaborar. Yo tengo la forma de hacerlo. Hay hermanos que tienen la forma de hacerlo, tienen el dinero, tienen los vehículos, tienen los medios, pero no les gusta compartir. ¿Cuál sería su talento, su habilidad? ¿Cuál sería la forma? Pastor, cuente conmigo, cuente con nosotros, podemos trabajar en esa zona, aunque yo de predicación no entiendo nada. Pero si hay alguien que quiere ir a predicar, ¿qué podría decir él? Pues yo lo llevo. Y entonces mire que el trabajo se hace en equipo, se hace en conjunto. Por eso a cada quien le dio un don, una habilidad, un regalo diferente. ¿Qué don tienes tú? Hazte 2 preguntas esta mañana. La primera, ¿qué don tienes tú? Y segundo, ¿qué estás haciendo con ese don? ¿Lo estás poniendo al servicio de Dios? Porque si no es así, por eso es que vives desanimado, por eso es que vives mal, por eso es que no te enamoras de la obra. ¿Qué don, qué talento, qué habilidad tienes? La recomendación es manténla activo. Porque ¿sabes qué? Si ese don te lo dio Dios, y hablando de los órganos que no se utiliza se atrofia, ¿qué va a pasar con ese don que tú tienes? Se va a atrofiar también. No es que te lo quite, es que se atrofió. Cuando habla de un atrofia significa que te quitaron el brazo, te quitaron la pierna, no, sino que ya no sirve. Cuando un don se atrofia, no significa que Dios te lo haya quitado, sino que, y lo hemos comprobado aquí en la iglesia, personas que sin tener ni idea de qué es un piano, de qué es una guitarra, de qué es una batería, no tenían ni idea de eso. Pero como lo iba a prestar al servicio de Dios, ¿qué hizo Dios? Le dio la habilidad. En algún momento dado ya no quiso prestar sus servicios. Pregúntale ahora si sabe tocar ese instrumento. Ya no lo sabe tocar. ¿Por qué? Se le atrofió. Dios le dio ese don, pero para que lo ponga al servicio. Pero si no lo va a poner al servicio, simplemente se le acaba. Hay personas que eran muy buenos oradores, predicadores, y hoy les da miedo hablar, porque simplemente dejaron de hacerlo. Hay otros que les daba miedo hablar, y hoy son muy buenos hablando, porque practicaron. Todo está en la práctica y el poder al servicio. Séptimo, haciendo todo conforme a la voluntad de Dios. Los cristianos que hacen lo que a ellos les parece tienen la tentación de alejarse de Dios. Ahí en el versículo 11, ¿qué dice? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si tú tienes un don, una habilidad, todo hazlo, pero dice de acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. Hay personas que son expertas en predicar. Lástima que ya no lo están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a su inteligencia, de acuerdo a su capacidad. Hay personas que son muy idóneas, son muy buenas para hablar. Es más, se mantienen de eso, su trabajo es hablar. Son políticos o son personas que en algún trabajo tienen que desarrollar su labia. Son muy buenos para hablar, solo que ellos no lo hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú tomas la decisión de poner en acción ese don, ¿qué dice? Siempre darle la gloria a Dios, que sea para Él, que esos dones, esas habilidades que Dios me ha dado, sea para Él, para ponerlos a su servicio. Y eso me mantiene alejado del pecado. Es increíble. Si tú y yo como cristianos nos mantenemos ocupados en la parte espiritual, y por eso vuelvo a repetir, no ocupado en la parte secular. Yo sé que eres un hombre y una mujer muy ocupado. Yo sé que tus trabajos son demasiado. Estás ocupado. Eso te ha mantenido sano físicamente. Eso te ha mantenido sano emocionalmente. Lástima que estamos enfermos, pero espiritualmente. Porque estamos muy ocupados en lo secular, pero muy desocupados en lo espiritual. Debemos ir en ese complemento. Si estás muy ocupado de manera física, qué bueno que
tomes la decisión esta mañana de ocuparte también en lo espiritual y que tú busques, si estás escuchando, viendo en otro lugar, que tú hables con tu pastor, con tus líderes y le digas: pastor, yo quiero hacer algo, yo quiero ejercitar mis dones, mis talentos, póngame a servir en algo. Porque muchos pastores tienen que andarle rogando a la gente. ¿Y sabes qué es lo más triste? Pastores rogándole a personas que tienen condiciones cómo hacerlo. Y personas que no tienen ninguna condición cómo hacerlo. Es increíble que le dicen: pastor, póngame a servir. ¿Qué sabe hacer? Nada, pero enséñame. ¿Qué sabe hacer usted? ¿Qué don tiene? Nada, yo no sé hacer nada ni tengo nada, pero yo quiero servir. Mi sueño, y he hablado con algunos, es de que nuestra congregación sea llena de personas de ese tipo. Personas con dones, con talento, con dinero para ponerlo al servicio de Dios, o personas sin dones, sin talento y sin dinero, pero que lo quieran tener para darle el servicio a Dios. Que digan: pastor, yo quiero contribuir con la obra. ¿Qué necesita? ¿Y qué nos pueden dar? No tengo nada, pero voy a empezar a orar. Bueno, esa es ya la intención. Dios dice que le da semilla a quién: al que quiere sembrar, al que siembra. Y todo parte de un sentimiento. ¿Sabes? Hay cristianos prósperos que eran muy pobres. ¿Sabes cómo comenzaron ellos? Ellos comenzaron diciendo: pastor, yo voy a regalar tal cosa para la iglesia. ¡Ay, qué chévere! ¿Te ganaste algún dinero? No tengo un solo peso, pero estoy orando para eso, para que Dios me dé para eso. ¿Y sabes qué ha hecho Dios? Le dio para que dé eso y le dio para que viva y transforme su vida. Y hoy son personas prósperas. Y así mismo en los dones, en los talentos. Pastor, ¿será que yo puedo participar en la alabanza? Yo quiero tocar el piano. Qué chévere, ¿sabes tocar piano? No tengo ni idea, pero quiero aprender, pero quiero servir en esa área. Qué bueno que nosotros empecemos con eso. Séptimo, entonces, haciendo todo conforme a la voluntad de Dios. Octavo, viendo las pruebas y las tentaciones como algo natural. Ahí en el versículo 12, ¿qué dice? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os aconteciese. Leamos ese ahí con cuidado. ¿Qué dice? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera alguna cosa extraña que os haya acontecido. Yo puedo salir de esas pruebas cuando yo no las veo como algo extraño, sino como algo natural. El apóstol está diciendo algo claro. ¿Y ustedes por qué se sorprenden de eso? Si eso es algo natural, normal. El día en que yo vea las pruebas como algo natural, normal, voy a poder luchar contra ellas. ¿Qué es lo que a nosotros termina venciéndonos, dominándonos? Cuando nos cogen de sorpresa. El enemigo gana cuando lo coge por sorpresa. Entre las personas que les gusta pelear allá afuera hay un dicho también que dice: el que da el primer golpe da dos veces, el que pega el primer golpe pega dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Que aprovechó el factor sorpresa en la otra persona. Lo mismo hace el enemigo. Él quiere sorprendernos, y Jesucristo a través de Pedro nos está diciendo: no vean los problemas, las tentaciones como algo anormal, como algo que, ¿y por qué a mí? Es algo natural. Si tú empiezas a ver eso algo natural, si yo digo: es natural que el hermano haya caído, y es natural que yo en algún momento pueda caer, por lo tanto, eso hace que yo me cuide. El problema es cuando yo no veo como natural las cosas que pueden pasar en nuestra vida. Y eso hace que nosotros juzguemos a otras personas. Cuando yo no veo como natural el hecho de que alguien pueda fallar, caer o pecar, entonces me vuelvo un de criticón. Pero cuando es normal, es más, hasta puedo cuidarme, tomar medidas para cuidarme. Mi hermano, cuídese porque puede caer. Pero si yo lo veo como algo que eso nunca puede pasar, difícilmente puedo aconsejar y difícilmente me puedo yo también cuidar. Viendo las pruebas entonces como algo natural. Noveno, y ya penúltimo punto, no avergonzándose de pasar momentos de prueba. En el versículo 16, ¿qué dice? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
sino glorifique a Dios por ello. Si alguno está pasando, ¿qué dice ahí? Alguna prueba como cristiano, no se avergüence. Antes, por lo contrario, glorifique a Dios por aquello que le está pasando. Muchos de nosotros, por el hecho de ser cristiano, y si estamos pasando algún momento de prueba, ¿qué sentimos? Vergüenza. No, es que ¿cómo es posible? Yo siendo cristiano, qué vergüenza, ¿qué dirá la gente? ¿Cómo es posible que siendo cristiano se haya enfermado? ¿Cómo es posible que siendo cristiano no tenga dinero? ¿Cómo es posible que siendo cristiano vaya a tener tentación? Dice, si alguno está pasando por algún tipo de prueba siendo cristiano, no se avergüence, porque ese tipo de pruebas son normales. No me voy a avergonzar por ello. Si tú estás pasando algún tipo de necesidad, prueba, si estás viviendo algún tipo de debilidad, ¿qué dice? ¿Avergüénzate por ello? No te avergüences, confiésalo delante de Dios, dale la gloria a Dios, busca la mejor forma de superarlo. Y 10º y último punto, entendiendo que Jesucristo juzgará a todos sin acepción de personas. Esto nos ayudará a mantenernos siempre alerta. Dios va a juzgar a todos, sin tener ningún tipo de distinción. Ahí versículos 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entendiendo que Dios cuando venga a juzgar, cuando Jesús venga a juzgar, no va a hacer acepción de personas. Es más, Él va a empezar a juzgar ¿por dónde? Dice, por la casa, por la iglesia. ¿Por dónde va a empezar? Porque nosotros muchas veces decimos, gracias a Dios que yo soy cristiano. Cuando venga Cristo va a juzgar a esa gente impía del mundo. Dice que Él va a venir a juzgar ¿por dónde? Por la iglesia. Porque ¿dónde es lo que va a encontrar precisamente gente malvada? En la iglesia. No por el hecho de ser cristianos significa que ya estamos salvos totalmente. Aunque hay algunos que dicen que eso no hay problema. Pero, ¿qué dice ahí? Que el juicio va a comenzar por la casa. Y es más, lo está aclarando. Si los que conocen de Dios se van a salvar, ¿pero cómo? Con dificultad. ¿Cuál es la pregunta que el mismo apóstol se hace? ¿Cómo serán los que no conocen del Evangelio? ¿Cómo serán los que no son de Dios? Si nosotros, dice él, que conocemos y nos damos de cristianos, nos vamos a salvar, pero con mucha dificultad, ¿cómo serán los que no conocen? Cuando yo entiendo eso, me cuido de no caer. Entonces yo digo, Señor, es cierto, si yo siendo cristiano, a duras penas me voy a salvar. ¿Y por qué a duras penas? Porque seguimos con tentaciones, porque seguimos con debilidades, porque seguimos con problemas, porque seguimos desanimados. Por eso va a ser difícil. El juicio, entendámoslo muy bien, no va a empezar con los incrédulos. El juicio va a comenzar desde adentro para afuera, juzgando primero a su propio pueblo, purificando ¿a quién? A su pueblo, y después los de afuera. Si yo entiendo eso, me voy a cuidar. Si yo no entiendo eso, me va a dar igual. Hay cristianos que no se cuidan. Total, ¿ellos qué dicen? Si Dios igual no va a juzgar a nadie, no va a condenar a nadie, Dios es bueno, todos ya estamos salvados. Vaya, haga lo que quiera, no hay problema. ¿Esos pensamientos hacen que yo me cuide? No. Pero en cambio, si yo entiendo que Dios va a juzgar desde la casa y que los de adentro difícilmente nos vamos a salvar, ¿cómo será entonces estando afuera? Lo que nos está queriendo llevar a la reflexión Pedro en esta mañana es decir, bueno, si difícilmente yo me puedo salvar estando adentro, ¿qué sería si me salvo? Por lo tanto, eso va a ayudar a que nosotros nos cuidemos. Nadie está dentro de no pecar o de no ser tentado. Jesucristo, con su ejemplo, nos enseñó que podemos desechar el pecado de nuestra vida. El pecar o no pecar es nuestra decisión. Amén. Padre, esa es nuestra enseñanza de hoy. Eso es lo que Dios ha querido enseñarnos. Recuerda que la palabra de Dios lo que pretende es que cada día nosotros seamos mejores personas,
no solamente buenos cristianos, sino buenas personas. Así que los esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana. Recuerda que mañana estaremos transmitiendo también nuestro culto de estudio bíblico. Que Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión.